Realmente es lo más normal, encontrarte con código de hace 10, 15 años incluso, o sea, código del 2001 que dices, Dios, ¿quién demonios escribió eso? Ya se tiene que haber jubilado. Pues sí, en ese momento es cuando coges una ouija y empiezas a pensar, por favor, ¿qué estaba pensando esa persona? Bueno, esto es lo que nos encontramos cada día y quería haceros una aproximación de cómo enfrentarte un poco a ello y realmente no cortarte las venas. Entonces, bueno, empiezo con un poco de unas definiciones, así iré un poco rápida porque creo que más o menos todos sabéis de qué voy a ir a hablar. Entonces, bueno, ¿qué es el código legado? Pongo siempre la de Wikipedia porque todo el mundo la conoce, la definición básica, estándar, que cualquier persona puede entender, pero para entendernos es un código que he heredado. Bueno, yo llego a una empresa y literalmente me enchufan un proyecto que no sé de dónde ha venido, no sé cómo ha venido y no sé quién demonios lo pensó, pero en ese momento me acuerdo de su familia. Bueno, es lo normal, pero muchas veces simplemente es un código que no tiene test. O sea, no siempre el código legado es un código que es de hace 10 años. Es un código que puede haber sido de hace 3 semanas y que no ha sido bien estructurado, no tiene una batería de test alrededor que haga que ese código sea fiable, ¿no? Bueno, por ejemplo, este señor para mí es uno de los grandes mitos de lo que sería refactorizar código legado y tratar con él, os lo recomiendo. Entonces, vamos a centrarnos un poco en esta idea, ¿no? De tenemos código legado que puede ser de hace 2 o 3 semanas, o de hace 2 o 3 años, o 30, bueno, no, 30 no, tampoco. Y cómo testearlo. Primero de todo, un poco la presentación que hacía al principio, en el summary, era que hoy en día, bueno, como me han presentado, todo el mundo espera encontrarse un lienzo en blanco, empieza a pensar en estructurar y tal. El problema es cuando tú te enfrentas a código legado. Tienes 2 formas de enfrentarte. Pensar que es un rompecabezas, que te vas a morir, que te vas a arrancar el pelo o vas a quedarte calvo, no sabes lo que va a pasar. O tomártelo de otra forma. El código legado es pura artesanía. Literalmente es casi un arte. Y entonces, hacerlo bien y hacerlo que sea seguro, o sea, a veces a mí personalmente me da mucha más satisfacción que hacer un proyecto de cero. ¿Qué es testear? Obviamente, si vamos a tratar con código legado, tenemos que testear. Bueno, esta definición la he encontrado, he dicho, sí, muy bien, tal, pero sinceramente, vamos a ir al grano. Es asegurar que el código que estamos tratando hace siempre lo que se supone que debe hacer. Y es muy importante el tema de siempre y lo que se supone. Siempre es bajo cualquier, da igual el escenario en el que estemos trabajando. Tiene que funcionar con las especificaciones que nos han dado. Y lo que se supone es eso. Se supone que nos han dado las especificaciones. O sea, tú tienes que ir a tu product owner o a tus clientes y decirles, oye, ¿qué tiene que hacer este software? Decidme todos los casos. Entonces, quedarnos con esta idea es muy importante porque con el código legado tienes que abstraer muy bien qué tiene que hacer ese software. Por muchas veces te encuentras con un software que no entiendes literalmente. Entonces tienes que irte a gente que haya estado o al cliente o a quien sea y decirle, bueno, este software, ¿qué se supone que tiene que hacer? Yo lo tengo claro, entonces ya puedo empezar a trabajar con él. ¿Qué pasa cuando no tienes las cosas claras o cuando no haces un buen estudio de qué testear o cómo tratar ese código legado? Que mueres. Nos pasó hace un tiempo, esto es una pequeña anécdota bastante divertida, que pasamos un software a unos clientes que estaban en Tailandia. Y bueno, nosotros hicimos las pruebas, hacer las coberturas normales, ¿no? Por cierto, trabajo en .NET con lo que sería aplicaciones nativas, las típicas de Windows, ¿no? Pruebas todos, imaginaos la cantidad de casuísticas que puede haber en un código legado y con diferentes sistemas operativos. Yo no os digo nada, ¿eh? Y se instala al cliente de Tailandia, empieza a trabajar y de repente los informes le aparecen 500 años en el futuro.
No os quiero decir lo que supone eso y cómo nos quedamos nosotros. Imaginaos esto en un informe normal, que bueno, puede ser un error, realmente es un error, pero imaginaos si esto pasa en la banca, en transacciones. O sea, si tú vas a hacer una modificación con código legado, tienes que estar muy seguro de dónde se va a instalar, qué va a pasar y todo lo que hay alrededor. Si no, puede haber pérdidas muy grandes. Yo he llegado a ver cómo se ha parado transacciones entre clientes durante una mañana entera, y estamos hablando de pedidos que llegaban a quizá $1 millón. O sea, es una burrada, y eso en una mañana. Entonces, bueno, pues tenemos todo esto, y ¿cuál es la clave de todo esto? Para, o sea, enfrentarnos al código legado, no tener problemas, no cometer errores. Bueno, mentira, no hay ninguna fórmula, pero sí que hay algo que todo el mundo tenemos que tener muy a mano, y es el sentido común. Cuando tratamos con código legado, lo único que importa es utilizar el sentido común. Tú no puedes coger un código y emocionarte y decir, pues empiezo a refactorizar todo. No, 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 un momento. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que modificar? O sea, tú tienes que modificar una funcionalidad, cíñete en esa funcionalidad, modifica esa. No te pongas a refactorizar las 80 clases que después de 3 meses tu jefe te va a pegar una patada en el culo. Entonces, bueno, os quiero hacer un pequeño caso práctico. No os vais a asustar, y ya os aviso por qué. Esto es código legado en modo, ¿cómo lo diría? En modo reducido. En realidad esta función no me ocupaba más de una pantalla, entonces ya la he hecho un poco menos legada para que la veáis, ¿vale? Pero para que os hagáis un poco una idea. No sé si se ve bien. Bueno, más o menos. Os hago una idea, os hago un resumen de lo que hace. Es un evento de un clic de un botón, que lo único que hace es sacar un informe de un histórico y decide si hace el histórico extendido o lo hace compacto, y lo envía y lo imprime. Bueno, o sea, vamos, lo de código legado, que hace 80 cosas a la vez y no tiene muy claro cómo. Ya podemos ver que, esto tiene puntero, ¿no? Como cuando ves estas montañitas de aquí, dices, uy, aparece el código legado por aquí en medio. Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos? Tú llegas a la oficina, estás trabajando tranquilamente con tu código y te viene tu jefe y te dice, oye, que esta funcionalidad que tenías que imprimir los formularios, pues que ahora necesito que los subas a Azure. Y tú, ¿perdón? Azure, esto solo imprime y envía por correo. Pues nada, ahora tiene que subir a Azure. Ya estás pensando qué hacer. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Podemos refactorizar esto? ¿Qué podemos hacer con ello? ¿Qué vemos? Vemos que tenemos unas llamadas a la UI. Esto, bueno, para la gente que sepa bastante de programación o sepa un poco de programación, sabe que es el terror. O sea, tener iteraciones en medio del código donde tú esperas una llamada directamente de un pop-up es la muerte. O sea, no puedes hacer nada con ello. Lo tienes ahí en medio, entonces todo el flujo te depende de un maldito pop-up. Gracias a Dios empieza a no programarse así y ya se hace con otro tipo de aserciones al usuario. ¿Qué vemos? Otra cosa que también es un terror para, sobre todo, los QAs, la complejidad. Empiezas a ver los niditos. Todos estos niveles significa una cantidad mayor de casuísticas a probar. O sea, pensad que por cada boolean o condición que haya, es un caminito a probar. Contra más profundo sea, esto es exponencial. Empezáis a hacer las tablas de la cantidad de casos y os aseguro que a veces son folios y folios. Bueno, tu jefe te dice, mira, es que lo necesito para mañana. Tú mismo. O sea, no sé, apáñate. Y tú, bueno, es que os ha pasado a todos, ¿eh? Yo lo sé, porque a mí me ha pasado y a vosotros también, o sea, no lo neguemos. Pues tiras por asalto de mata. Entonces, metes un pequeño if otra vez aquí en medio, haciendo que todo, bueno, que vaya creciendo la cantidad de ifs.
Sentido común. A veces esto es necesario. Esto muchas veces no podemos evitarlo. O sea, tenemos unos plazos, tenemos un cliente, tenemos a lo mejor un cliente que realmente va a perder mucho dinero si nosotros no hacemos el asalto de mata. Duele mucho, profundamente, en serio. Pero bueno, lo haces. Lo que sí que es importante es que cuando se haga algo así, dejes en algún sitio una tarea sobre volver a coger esto y hacerlo bien. Porque aquí, pensad que se ha hecho esto y cómo se está testeando. O sea, lo estás haciendo rápido, lo vas a entregar rápido y no vas a poder testearlo todo. Ojito. Pero vamos a lo que... O sea, no es algo que no sea común de ver. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Bueno, tenemos opciones para testear. Lo típico y tópico, el test manual de usuario, sobre todo lo que son aplicaciones que tienen interacción de escritorio, pasa mucho, también pasa bastante en web, según qué tipo de aplicaciones. Los test de UI, gracias a Dios, existe la automatización de test. Y los test punto a punto, que los pongo en gris porque a veces no es posible. Porque a veces tu código es tan monolítico que hacer un test punto a punto significa hacer un test de toda la aplicación y a veces es imposible. Las dependencias, ya sabemos. O sea, Claro, tenemos una complejidad de casos enorme, que es lo que os contaba. Estamos añadiendo un if nuevo, más casos. El coste de esto, dirás, pero añadir un if no es costoso. No. El problema son las consecuencias, la fiabilidad de lo que estás haciendo. ¿Cómo puedes asegurarle al cliente que va a funcionar en todos los casos? ¿Cómo vas a asegurar que ese código realmente en el futuro vas a poder ampliarlo sin que te pete otra cosa? Ojo, esto es una deuda técnica, pero como un caballo. Y la alta probabilidad de error. Bueno, viene un poco ligado a lo anterior. O sea, seguramente has ido a asalto de mata, has podido probar, quizás has tenido un pobre becario haciendo los test manuales. Esperemos que el pobre becario lo haya sabido hacer, pero la probabilidad de error es muy alta y contra más casos se vayan añadiendo así, la deuda técnica aumenta y la probabilidad de error es mucho mayor. Ante esto, pues intentamos usar herramientas, ¿no? Vamos a ayudarnos. En lo que os decía antes, los test de UI, gracias a Dios sé que existen, muchos conoceréis a Selenium. Nosotros, bueno, usamos más Ranorex, pero viene a ser más o menos lo mismo. Los test de integración, los punto a punto, puedes usar lo que son los frameworks de test unitario, que también te sirven para hacer test de integración, pero no siempre es fácil hacerlo. Pensad que a veces tienes una dependencia tan grande entre funcionalidades que no puedes testearlas solas. O sea, muchas veces tienes, pues mira, el informe de pacientes, pues tienes que sacarlo, pero resulta que tienen una dependencia con el driver de la impresora y aparte tienes que mirar el histórico y si el cliente existe. Bueno, empezad a mirar la cantidad de funciones que tenemos por ahí en medio y cómo se unen y os aseguro que esto prácticamente lo eliminamos. Y la parte favorita de todo el mundo, un montón de testers motivados y un montón de tiempo. Ya está. La gente usa esa. Efectivamente no funciona. Esta parte es tremendamente costosa por cada tester que está haciendo esta parte. O sea, estamos hablando de test que no están del todo controlados, test que son más lentos porque una persona haciendo clics es mucho más lenta que un código verificando que funciona, obviamente. Y ya no hablemos del error humano. Y bueno, el tiempo. La tecnología corre y el coste en tiempo puede ser brutal. Bueno, pues nada. Refactoricemos. En realidad, muchas empresas no lo acaban de ver. Creen que el coste que refactorizar no sirve para nada. Que refactorizar es por el orgullo de los programadores o por el capricho de los programadores, porque a todos nos gusta hacer código bonito. Pero en el fondo, si no refactorizas correctamente, si no tienes un código donde no hay una deuda técnica muy alta,
o sea, cuando tienes el código con una deuda técnica muy alta, ese código te va a acabar petando. Si no es ahora, será dentro de 2 años. Muchas empresas han tenido que literalmente tirar todo su software porque el coste de mantenerlo era exagerado. Bueno, lo siento si hay aquí algún product owner, le quiero informar de que por favor tire hasta esta vía. Con cabeza, siempre con cabeza, con sensatez. Pero siempre, en cada iteración que hacemos sobre código legado, en cada modificación que hagamos, siempre tenemos que aportar una mejora, porque esa mejora a la larga nos va a beneficiar a todos. Para esto os voy a dar unos pequeños truquitos, no voy a hacer la charla excesivamente técnica, pero ahora podéis, voy a ir explicando cosas y me gustaría que si tenéis dudas o cualquier cosa me paréis, porque digo, a lo mejor me está sobrando hasta tiempo y todo, estoy acelerada. Vale. Antes de empezar, cuando vas a tocar un módulo de una funcionalidad de código legado, lo que tienes que tener muy claro es qué vas a testear. O sea, literalmente antes de empezar a tocar, tienes que saber cómo funciona y cómo vas a verificar que lo que estaba haciendo sigue funcionando y que lo que vas a hacer funciona también. Entonces, bueno, hay varias opciones. El típico test funcional, los QAs conocen bastante estos tipos de matrices donde están los casos que van a probar, las condiciones, las acciones que se hacen y el resultado. A mí me gusta mucho usar este tipo de matrices. Aquí es cuando entra el tema de las matemáticas, que son las tablas de Carnot. Bueno, esta es un poco personalizada. Las tablas de Carnot para mí son súper útiles para hacer lo que son los inputs y los outputs de una función. Sobre todo cuando estamos hablando de booleans, de checks. Te preparas una serie de inputs y sabes que, bueno, los vas iterando y sabes que según la combinación de inputs tendrás una serie de outputs. Y si no, lo que es hacer un test de integración completo. Tú mantienes un test de integración. Es bastante típico, por ejemplo, hacer un test de integración de una funcionalidad y mantener esa funcionalidad legacy. Haces la nueva funcionalidad en una clase aparte, por ejemplo, y le pones el mismo test. Lo que tienes que verificar es que los dos códigos funcionan exactamente igual. Esto es lo que se dice comparativa de funcionalidades. Otro truco, y para mí primordial, busca ayuda. O sea, ningún programador ni es Dios, ni es Superman, ni es nada. Por favor, ReSharper a mí me cambió la vida. No sé vosotros, pero yo a día de hoy no sé abrir Visual Studio sin ver a ReSharper. Los que sois javeros supongo que tiraréis, no sé si por IntelliJ, supongo que también, o CodeRush o lo que sea. ReSharper es una herramienta que te ayuda, bueno, es como tu amigo que está a tu lado diciéndote te has equivocado y te falta un punto y coma, esto puedes quitarle esta declaración que no es necesaria, esta función no se llama nunca. Sí, es tu mejor amigo, literalmente. O sea, por ejemplo, ReSharper lo usamos mucho para lo que sería encapsular. O sea, tú coges un trozo de código y le dices a ReSharper, pónmelo en una función. Automáticamente él te genera un código con el código que tú le has seleccionado y te dice los inputs que tiene que tener y los outputs. Y a partir de ahí, claro, ya estás viendo las dependencias. ReSharper ya te está ayudando. Esto para lo que es el mundo del refactor está muy bien. ¿Y es para lenguajes? ReSharper está para C#, Visual Basic, bueno, es de la gente de IntelliJ. Ah, vale. O sea, lo que hace IntelliJ es lo mismo que hace ReSharper. También me parece que está para F# y no recuerdo si alguno más. ¿Para Python recomiendas? ¿Para Python recomiendas alguno? Hay uno de esta misma casa. Para Python, ¿no? Sí, hay uno, sí, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero hay uno. Venga, pues es que yo Python hace 3 años o más que no programo, así que... la verdad es que, bueno, también hay otras opciones. Yo hablo de Visual Studio porque es lo que más conozco. Y otras opciones, estas son de pago. El CodeMate es gratuito, también es o el PowerTools, que también son muy buenos. Es que te ayudan, o sea, ves cosas tan tontas como
es que si pones esta declaración aquí, es que te va a soltar una excepción. Claro, tú estás programando felizmente y no te das cuenta que ahí puede haber una excepción. Bueno, tienes preparado todo, o sea, tienes tu set de test preparado, sabes lo que tienes que hacer, tienes preparado a tu amigo del alma, pero tienes que analizar primero qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, no se os ocurra tocar una línea de código sin saber qué queréis hacer, por favor. O sea, no empezáis a refactorizar ahí cual elefante entrando en una cacharrería, ¿no? Pensad un momento qué queréis hacer, analizad. Este código es muy tonto, lo tengo que decir, pero bueno, un mínimo análisis. Tienes aquí unas declaraciones que son las dependencias. Esto es lo que te está provocando no poder hacer test unitarios. Tienes aquí la funcionalidad que necesitas extraer de alguna forma o hacer que no dependa de esto, y por otra parte tienes la funcionalidad que tienes que modificar. Bueno, plantéatelo. ¿Qué quieres hacer? Ahora voy a hacer magia, ¿no? Este es un primer refactor. Y lo pongo en rojo. Nunca se deja de refactorizar. Nunca haces un código perfecto. Es que ni los que hacéis los proyectos de cero, jamás que os creáis que vuestro código es perfecto. O sea, yo hago un código, lo veo dentro de 2 semanas y digo, ¿qué mierda que he hecho? O sea, planteároslo. Nunca podéis decir que lo que habéis hecho funciona 100%, o, bueno, mentira, eso podéis llegar a decirlo, con baterías de test, pero el código siempre va cambiando, y aparte de las modas también. O sea, hay muchas modas dentro de la programación y muchos estilos. Si no, hablad con el señor, el Uncle Bob. Aquí, bueno, una pequeña refactorización. Como es UI, hay ciertas cosas de dependencias que no he podido sacar, pero ya me va bien, no me molestan. ¿Por qué? Porque ahora la funcionalidad que me obtenía los resultados para el informe está separada. Y he podido ir ampliando. Sí, he puesto un switch, lo siento, pero era lo más fácil para haceros una primera aproximación. Pero, por ejemplo, si ahora me piden añadir otra opción, puedo añadir otro case. Y no me está tocando nada, no me está afectando al flujo. ¿Qué tengo? Que ahora puedo pasar todas las funcionalidades a través de test unitarios. Yo puedo mirar si la función que me dices que puede ser exportado el informe está separada de forma que puedo llevármela a un test unitario. Puedo hacer un test unitario de la obtención de los resultados y puedo hacer un test unitario de los outputs, de cómo van a ser los outputs. Tengo la gran mayoría con una cobertura. Claro, dentro de cada test unitario nosotros tenemos que pensar las casuísticas propias de cada fase. O sea, por ejemplo, si yo tengo que imprimir un informe, ¿cuáles son los escenarios? Que la impresora esté configurada o no, que la impresora esté encendida o no, que tenga un error de impresión porque, no sé, Windows me diga que no haya papel, o sea, que no le envíe bien los datos. Tenéis que pensar esas casuísticas, pero es mucho más fácil pensar esas casuísticas solo centrándonos en este trocito que si tenemos que centrarnos en todo esto. Si tenemos que centrarnos en lo que sería el flujo completo, entonces ya podemos tirar de un test de integración, pero antes, en el test de integración que teníamos que hacer, teníamos que pensar en todas las casuísticas de la generación del informe, de cómo iban a salir los outputs, pero un momento, es que ahora no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque cada una de estas partes está testeada de forma unitaria. Bueno, esto no, estas son las declaraciones, perdón. O sea, yo ya sé que todo esto, en los casos que necesito comprobar, está testeado. Por tanto, me queda un test de integración que lo único que necesito es que me compruebe bien el flujo del output que voy a sacar. Bueno, test de integración, test de UI, test manual, estamos hablando de algo mucho más sencillo. Las casuísticas límites, las casuísticas de error, ya las probaré en los test unitarios. Y los test unitarios los tendré corriendo. Y eso da o sea, yo por lo menos duermo más tranquila cuando tengo estas cosas. Cuando llegamos a este punto, que es como el paraíso, entonces es cuando tenemos que pensar en contratar al mejor trabajador de todos. Jenkins.
para algunos bambú, no sé, bueno, hay varios. En serio, la inversión en contratar a este buen hombre es enorme. Este es lo que sería un servidor de integración continua y lo que se encarga es de pasar los test. Tú tienes una batería de test unitarios, una batería de test de integración que tiene una serie de escenarios y los va pasando y los pasa continuamente y a lo mejor te los puede pasar 20 veces al día. Y tú puedes ir programando, subiendo código y él va a seguir pasando los tests y va a asegurarse y te va a avisar de que no hay errores. Si en algún momento tú tocas una parte de la funcionalidad que afecta a otra, porque estamos hablando todo el rato de código legado, o sea, tocar una función aquí puede afectar a la de 4 más allá. Claro, este te va a decir, hey, que tienes un error, que si eso te lo vuelvas a mirar. También para el código nuevo, o sea, como yo nunca haría código nuevo que no estuviera bajo un servidor con test. Por ejemplo, hacer TDD, o sea, lo que sería TDD para muchos, empezar a hacer el test mucho antes de programar. Claro, en código legado el tema del TDD queda un poco así desvirtuado, pero bueno. Y por último, lo que os quería decir es que nunca hay que parar de iterar. O sea, el código legado tiene mucho trabajo, pero os lo digo en serio, la verdad es que es muy agradecido. Y cuando ves que funciona y cuando ves que puedes modificar algo y que no se rompan 4 cosas, la verdad es que es agradecido, es muy agradecido. Os recomiendo estas bibliografías. Este que no se ve mucho es el libro de TDD de Carlos Ble, la verdad es que es un crack. Si no habéis tenido la oportunidad de hablar con él, lo podéis encontrar por Twitter y la verdad que es un hombre que sabe mucho. El libro de Michael Fitters, no puedo decir mucho más. Para mí, The Unit Test en C# Visual Basic es de lo mejor y obviamente el Clean Code. Y con esto os quería agradecer el ratito que me habéis aguantado. Y podéis encontrarme, no sé, dudas, preguntas, lo que queráis, podéis encontrarme aquí. Y por cierto, estos son mis perritos, que son mis mayores fans y los que más me ayudan, Muchas gracias a todos.